Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver un capítulo muy importante para las matemáticas que se llaman los números primos y números compuestos. Vamos a ver lo que es su concepto. Vamos a enseñarles a cómo descomponer en factores primos los números naturales. Bienvenido y comencemos. Bueno, muchachos, para entender este tema acerca de los números primos y los números compuestos, vamos a hacer un pequeño ejercicio y así pues le van a quedar más claras las definiciones y conceptos tanto de los números primos como de los números compuestos. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hallar los números primos y los números compuestos en el intervalo entre el número 1 al número 10. Muy bien, entonces ya sabemos que vamos a hallar cuáles son los del 1, de los números naturales, que van del 1 al 10, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces vamos a ver cuáles de todos estos números son primos y cuáles son los números compuestos. Entonces vamos a escribir aquí los primos y aquí abajito vamos a escribir los compuestos. Entonces comenzamos a hacerle y comencemos a trabajarlo. Vamos a empezar con el número 1. A ver, ¿qué sucede aquí? El número 1 tiene una pequeña particularidad diferente a estos dos. Vamos a recordar el concepto de los números primos. El concepto del número primo dice claramente que son aquellos elementos de los números naturales diferentes del 1. ¿Por qué diferente del 1? Porque el 1 solamente tiene un solo divisor, que es por el mismo. Entonces los números primos dicen que tiene que tener dos divisores, que es el elemento neutro de la división, que es el número 1, y ser divisibles por ellos mismos. Solamente con esos dos, son esas condiciones que piden para ser número primo. Mientras que los números compuestos son todos aquellos números diferentes del 1 que tengan más de dos divisores, o sea, tienen que tener 3, 4 divisores, 5, 6, etc. Entonces, por consiguiente, ese es el concepto de los números compuestos y ese es el concepto de los números primos. Entonces el 1 ni es un número primo, pero tampoco es un número compuesto. Entonces, en este momento lo dejamos por fuera de este conjunto de los números naturales que se necesita para hallar primos o compuestos. El 1 no pertenece a ninguno de los dos. Sigamos con el siguiente número. El siguiente número es el número 2. ¿Cuáles son los números que son divisibles por el número 2? Muy bien, tenemos que el 2 es divisible por el número 1. 2 dividido 1, pues da como resultado el número 2. O es lo mismo decir 2 dividido 1 da como resultado el número 2. Y 2 dividido por el número, por el mismo, por sí mismo, da como resultado el número 1. Como ustedes pueden observar, él es divisible tanto por el número 1, que es el elemento neutro de la división, como por el mismo. Entonces, el 2 sí es un número primo. Lo vamos a colocar aquí como número primo porque cumple el concepto de número primos. Siguiente número. El siguiente número que vamos a hallar ahora es el número 3. Bueno, ¿qué pasa con el número 3? El número 3 también cumple las mismas características que el 2. El número 3 es divisible por el número 1 o su elemento neutro de la división, pues 3 dividido 1 pues da 3. Y el 3 es divisible por el mismo, no tiene ningún otro divisor.
no tiene ningún otro divisor. Entonces ya sabemos que el 3 es divisible por el 1, el elemento neutro de la división, y por él mismo. Por consiguiente, como ustedes pueden observar, tiene dos divisores, el 3 es diferente que 1 y cumple el concepto de ser un número primo. Entonces lo vamos a incluir entre el grupo de los números primos. Ahora sigamos con el siguiente número. El siguiente número que vamos a mirar, ya tenemos el 1 que ya dijimos que no pertenece a ninguno de los dos porque no cumple con los dos conceptos. Ya dijimos que el 2 es un número primo porque solamente tiene dos divisores, tanto el número 1 como sí mismo, y el número 3, igual que el número 2, también es divisible solamente por el número 1 y por sí mismo. Ahora vamos a coger el número 4. El número 4, como ustedes pueden observar, el 4 es diferente a los números primos. ¿Por qué? Porque el 4 es divisible por el número 1. El 4 es divisible por el número 1. 4 dividido 1, pues me da un resultado que es 4. O sea, es divisible. El 4 también es divisible por el número 2, ya que 4 dividido 2, pues da 2. 2 por 2 da 4. Y 4 es divisible por el mismo. Por consiguiente, ya vamos a ver que tiene el 1, que es divisible por el 1, es divisible por el 2 y es divisible por el 4. Tiene tres divisores, por consiguiente no pertenece al grupo de los números primos, ya que tiene tres divisores. Dijimos que los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores. ¿Cuáles son esos dos divisores? O sea, los divisores son el número 1, porque es divisible, por ejemplo el 2 divisible por 1 y divisible por ellos mismos, o sea, solamente tiene que tener dos divisores. Mientras que en este lado vemos que el 4 tiene tres divisores y por consiguiente ya no pertenece al grupo de los números primos, sino que pertenece al grupo de los números compuestos. Ya lo voy colocando aparte, así poco a poco vamos a solucionar el ejercicio y así mismo ustedes van entendiendo de qué se trata este tema. Muy bien, ya tenemos el número 1, que dijimos que no pertenece ni al número primo ni a los números compuestos, ya que no cumple con sus conceptos. Tenemos el número 2, que sí cumple con el concepto de número primo. Tenemos el número 3, que sí cumple con el concepto de número primo. Y tenemos el número 4, que no cumple con el concepto de número primo, pero sí cumple con el concepto de número compuesto. Entonces vamos a seguir con el siguiente número. El siguiente número es el número 5. Vamos a mirar cuántos divisores tiene el número 5. El 5 pues es divisible por el 1. Pues 5 dividido 1 da 5. El 5 es divisible por el mismo. 5 no es divisible por 2, 5 no es divisible por 3, 5 no es divisible por 4, pero 5 sí es divisible por 5. Da 1. Entonces, como ustedes pueden observar, el 5 solamente es divisible por el 1, que es el elemento neutro de la división, y es divisible por él mismo. Por consiguiente, cumple la condición o el concepto de número primo. Entonces decimos que el 5 lo vamos a incluir dentro de los elementos de los números primos. Muy bien, sigamos con el siguiente número. El siguiente número es el número 6. Vamos a ver cuántos divisores tiene este número 6. El 6 es divisible por el número 1. 6 dividido 1 pues da 6. El 6 es divisible por el número 2, que da igual 3. 2 por 3 da 6. El 6 es divisible por el número 3, pues 6 dividido 3 igual a 2. Pero ya no hay más, o sea, el que sigue es 6 divisible por él mismo, porque 6 dividido por 4 pues no da, 4 por 2 8, 4 por 1 4, o sea, no me va a dar divisible, y 6 no es divisible tampoco por 5, pero sí es divisible por el número
6, o sea, por el mismo, porque 6 dividido 6, pues da 1. Entonces vemos que tenemos que es divisible por el 1, divisible por el 2, divisible por el 3 y divisible por el 6. Entonces, como ustedes pueden observar, el 6 tiene 1, 2, 3, 4 divisores. Entonces, por consiguiente, no cumple con el concepto de número primo, ya que dijimos que los números primos solamente son divisibles por el número 1, o sea, el elemento neutro de la división, y por ellos mismos. Entonces, si no cumple con el concepto de primos, entonces sí cumple con el concepto de compuestos. Entonces el 6 pertenece a los números compuestos. Ahí poco a poco vamos hallando los números cuáles son del intervalo del 1 al 10, cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos. El siguiente número que sigue es el número 7. Vamos a ver el número 7, ¿cuántos divisores tiene? A ver, el 7 es divisible por 1, ya que 7 dividido 1, pues me da como resultado 7. Pero 7 no es divisible por 2, porque pues no tiene un múltiplo, o sea, 7, 2, el que más se aproxima es 2 por 3, 6, o sea, no me da 7. El que sigue es el número 3, y 3, el máximo es el 2, que es 3 por 2, 6, tampoco me da. El 4, pues tampoco me da, porque 4 por 2, 8, ya se me pasa. Entonces el 7, el 5 tampoco, el 6 tampoco, pero el 7 sí es divisible por el mismo. 7 dividido 7, pues da 1. Entonces, tenemos que el 7 de divisores tiene el 1, que es el elemento neutro de división, y por el mismo. Entonces, por consiguiente, 7 pertenece a los números primos porque, como he dicho en repetidas ocasiones, el concepto de número primo dice que, que tiene dos divisores y que es el número 1 y por el mismo. O sea, que sean divisibles por el número 1 y que sean divisibles por el mismo. Y en esta circunstancia, el 7 pertenece a los números primos. Ahora, ¿qué otro número tenemos? El número que sigue a continuación es el número 8. Vamos a mirar cuántos elementos o cuántos divisores tiene el número 8. A ver, 8 tiene como divisor el número 1, porque 8 dividido 1 pues da 8. El 8 también tiene como divisor el número 2. 8 dividido 2 pues da 4. El 8 también tiene como divisor el número 4. 8 dividido 4 pues da 2. Y el 8, pues si lo hacemos con el 5, 8, no, pues, si, al dividirlo por número 5 no me da un número entero, no me da un número natural entero. Entonces, por consiguiente, no es divisible por 5. Por 6 tampoco es divisible porque pues 6 por 1 es 6, 6 por 2, 12. Ya nos pasamos, no es divisible por 8. 7 pues tampoco. Y 8 dividido 8, o sea, 8 dividido por el mismo, sí me da un resultado que es igual a 1, porque 8 por 1 pues da 8. Entonces, como ustedes pueden observar acá, vamos a mirar cuántos divisores tiene. Tenemos el divisor que es el número 1, tenemos el divisor que es el número 2, tenemos el divisor que es el número 4 y tenemos el divisor que es por el mismo. Entonces, como podemos observar, no cumple con la condición de ser un número primo, pero sí cumple con la condición de ser un número compuesto. Entonces lo vamos a agregar entre los números compuestos. Muy bien, ya estamos acabando el ejercicio, nomás falta dos números. Vamos a hallar a ver a qué conjunto pertenece, si a los primos o los compuestos. Vamos con el siguiente número, que es el número 9. Muy bien. El número 9, vamos a hallarle cuántos divisores tiene. Pues el 9 es divisible por el número 1, 9
dividido 1 pues da 9. 9 no es divisible por 2, ya que no vamos a encontrar un número que sea divisible por este valor. Ahora bien, vamos a ver si 9 es divisible por 3. Sí, 9 es divisible por 3 porque 9 dividido 3 pues da 3. Ahora bien, 9 es divisible por 4, no. Lo máximo que llega es 4. 9 dividido 4 da, no, da 2 puntos y algo, o sea, no es divisible, no me da un valor entero. Entonces 9 tampoco es divisible por 5. Y 9 tampoco es divisible por 6, 9 tampoco es divisible por 7, mucho menos por 8, pero sí el 9 es divisible por el mismo. 9 dividido 9 pues da 1. Entonces en este momento tenemos tres valores o tres divisores que al ser divisibles pues me van a dar un resultado entero. O sea, 9 dividido 1 pues me da 9. 9 dividido 3 pues da 3 y 9 dividido 9 da 1. Entonces tenemos tres divisores. Entonces ¿eso qué quiere decir? Que no me va a cumplir con el concepto de número primo, pero sí me cumple con el concepto de número compuesto. O sea que el 9 sí pertenece a los números compuestos. Ya estamos observando que del intervalo del 1 al 10 ya estamos mirando que pertenece a los primos, a los números primos, el 2, el 3, el 5 y el 7, y a los números compuestos hasta ahora pertenece lo que es el 4, 6, el 8 y el 9. Muy bien, me falta otro número, yo lo cerré acá, bueno, me equivoqué, pero falta otro número que es el número 10. Vamos a ver cuántos divisores tiene el número 10. Vamos a ver, 10 es divisible por 1, sí. 10 dividido 1 pues da 10. 10 es divisible por 2, sí señor. 10 dividido 2 pues da 5. Pero 10 no es divisible por 3. Tampoco es divisible por 4. Sí es divisible por 5, ya que 10 dividido 5 pues da 2. 5 por 2, 10. 10 no es divisible por 6. Tampoco es divisible por 7. Mucho menos por 8 y mucho menos por 9. Pero sí es divisible por el mismo. Porque 10 dividido 10 da 1. Pues entonces aquí ya tenemos los valores que son divisibles. Tenemos los divisores que son el 1, el divisor de 10 es 1, el 2, el 5 y el 10. Por tal razón, el 10 no es un elemento que pertenece al conjunto de los números primos, ya que tiene más de 2 divisores, tiene 1, 2, 3, 4 divisores. Por consiguiente, pertenece al conjunto de los números compuestos. Entonces, aquí hay que incluirlo, lo incluyo aquí, ahora sí cierro. Entonces, ahora sí tenemos que los números del ejercicio que estamos haciendo, que era hallar los números primos y los números compuestos del número que va del 1 hasta el 10, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encontramos que los números primos son 2, 3, 5 y 7, y los números compuestos son 4, 6, 8, 9 y 10. Muy bien, muchachos, espero que les haya quedado claro este tipo de ejercicios y asimismo entender el concepto claro en qué es un número primo y qué es un número compuesto. Más adelante van a encontrar un taller, en esta misma presentación van a encontrar un taller para desarrollar unos ejercicios que le afiancen ustedes estos conceptos y lo entiendan, pues, o sea, lo logren asimilar mejor y logren desarrollarlos por cuentas propias. Espero que este video le ayude mucho y puedan por medio de este procedimiento puedan ustedes desarrollar esos ejercicios. Bueno, a continuación vamos a mirar cómo se descomponen, porque pues estos son ejercicios para de un cierto grupo de números naturales, cuál es decir es número primo y cuál es decir número compuesto. Ahora, teniendo un número natural un poco más grande, voy a enseñarle cómo se descomponen los factores primos, o sea, cómo se utiliza, cómo se descompone ese número natural en factores primos. Muy bien, tenemos el siguiente número. Vamos a descomponer
Vamos a subir un poquito más esto para acá arriba. Y vamos a descomponer un número natural, por ejemplo, el 200. Muy bien, trazamos una línea vertical del 200 y vamos a comenzar a buscar los números que son primos para poder descomponer este valor. Muy bien, comencemos por el número 2. El número 2 es un número primo, ya que dijimos que solamente tiene dos divisores, el número 1 y por el mismo. Entonces 200 es divisible por 2, sí, pues la mitad de 200 dividido 2, pues da 100. La mitad de 200, pues da 100. Ahora bien, 100 se puede seguir descomponiendo por ese mismo número primo, o sea, por el mismo número 2, ya que 100 dividido 2, pues da 50. Sigamos, como ustedes pueden observar, podemos seguir descomponiéndolo por el mismo número 2, ya que 50 dividido por 2, pues da 25. Ahora, aquí pasa algo. Resulta y acontece que ya no se puede descomponer porque la mitad de 25 pues me va a dar un número decimal, o sea, me va a dar un valor con un número decimal. Entonces, por consiguiente, ya no lo puedo descomponer por este número 2. Tengo que buscar un número que pertenezca a los números primos y que lo podamos descomponer. Vamos a mirar qué número puede ser. A ver, lo primero que tenemos que partir es que al finalizar termine en un número impar. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que buscar un número que sea múltiplo, pero que sea un valor impar, para que cumpla esta condición. Y lo otro es que ese número que encontremos, que sea número impar, sea divisible por este valor. Muy bien, el 3, vamos a ver, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 7 por 3, 21, 3 por 7, 21, y luego va 3 por 8, 24. Nos aproximamos al 25, pero no me da ese 25. Vamos a coger, como ya dijimos que 3 por 8 era 24, vamos a ver si 3 por 9, 27, o sea que el 3 ya no se puede descomponer con este número. Vamos a buscar otro número porque el 3 no puede ser eso. El 4 no lo podemos elegir porque dijimos que tenía que ser un número impar. Y el 4 es un número par. Entonces vamos a coger el número 5. El 5 sí se puede descomponer por 25, ya que 5 por 5 pues me da 25. La quinta parte de 25 pues es 5. Ahora bien, como ustedes pueden observar, el 2 pertenece a los números primos y el 5 también pertenece a los números primos. Por consiguiente lo estamos descomponiendo con los factores de los números primos. Ahora el 5. El 5 es un número primo, como ustedes pueden observarlo aquí arriba. Nosotros lo hallamos cuando lo hicimos de 1 a 10 y el 5 pertenece a los números primos. Por consiguiente, pues hasta ahí ya llega y ahí ya hicimos el ejercicio de descomponer el valor 200, el número 200, que es un número natural, en factores primos. Entonces, ¿cuál sería el resultado, la respuesta de este valor? La respuesta viene siendo que sería 2 que multiplica al siguiente 2, y eso multiplica al siguiente 2, multiplica al 5 y multiplica al 5. ¿Qué quiere decir eso? Si usted coge y multiplica 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 5, 40 y 40 por 5, me da como resultado 200. Entonces, estos son los valores o los factores de números primos que me va a dar el resultado de 200. Pero también, ¿cómo se puede expresar esto? Vemos que se está repitiendo mucho un número, por ejemplo, en este caso, se repite el 2, o sea, se multiplica 3 veces el mismo factor. Nosotros podemos llevar esto a una potencia. Entonces decimos que la base viene a ser 2 y el exponente va a ser las cantidades que se repite, 1, 2, 3, o sea, el exponente va a ser 2
elevado a la 3 o exponente 3 que multiplica, lo mismo pasa con el 5, la base es el 5 y se repite 2 veces, lo ponemos como exponente. Entonces también lo podemos expresar de esta misma forma porque esta expresión con esta expresión es lo mismo. Sin embargo decimos que este está elevado al exponente 3 y este está elevado al exponente 2. Bueno, así de esta forma es como se descompone un número natural en factores primos. Vamos a hacer otro ejercicio que nos ayude a entender un poco más o a afianzar un poco más este tema. Vamos a escoger el número 140. Trazamos la línea